Vamos a revisar ahora aspectos relevantes del llamado periodo entre guerras. Se conoce a este periodo como entre guerras al espacio de tiempo que va desde el fin de la Primera Guerra Mundial, el año 1918, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. En este periodo ocurren acontecimientos muy importantes para la humanidad. Y aquí están los más relevantes. Primero, la Revolución Rusa del año 1917. Segundo, la época de los totalitarismos. Y tercero, la crisis económica del año 1929. Entonces, el periodo entre guerras es el periodo que va entre 1918 y 1939 y que tiene estos tres acontecimientos relevantes en su periodo. Algunos aspectos de la Revolución Rusa del año 1917. En esta época, Rusia experimentó una revolución que dio origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que fue el símbolo del comunismo en el mundo. Durante el siglo XIX y comienzos del XX, Rusia era un imperio que se extendía abarcando dos continentes, Europa y Asia. Se encontraba en un gran atraso social, político y económico. La población de ese tiempo era de más de 120 millones de personas con lenguas y tradiciones muy distintas. Por lo tanto, la Revolución Rusa llevó por primera vez las ideas socialistas en la encarnación de un modelo de sociedad que prontamente se difundió en el mundo. Este modelo, tomando las ideas de Marx, fue consolidado a través de la figura del Partido Comunista, que en Rusia asumió un rol protagónico en la toma de decisiones. Desde ahí entonces se inició una confrontación entre el comunismo y el capitalismo, es decir, entre el comunismo de la URSS y el capitalismo de los Estados Unidos. Esta lucha definió gran parte del siglo XX a través de lo que se conoce como Guerra Fría, que se extendió hasta el año 1991. De la Revolución Rusa, entonces, nos quedan dos modelos de sociedades que son antagónicos, que se oponen, y acá están las diferencias entre uno y otro. En el capitalismo, el Estado no interviene, no regula los precios, el mercado lo hace. La empresa privada es la que decide y controla la economía. En cambio, en el modelo socialista, el Estado controla la producción, la comercialización, fija los precios, etc. Es determinante. En el capitalismo, la propiedad de los medios de producción es la empresa privada. En el socialismo, los medios de producción son estatales y colectivos. En el capitalismo, en relación al consumo, la economía capitalista se basa en el mercado como lugar donde ocurre la oferta y la demanda. No se determinan entonces los precios. Y en el ámbito socialista, la economía satisface la alimentación, fija los precios, atiende la salud y la educación. Por lo tanto, todo está a cargo del Estado. El segundo hecho histórico que ocurre en el periodo entre guerras es lo que se llama totalitarismos. Es la época donde surgen entonces. ¿Qué es el totalitarismo? Es un régimen político y social cuyo objetivo es la regulación de todas las actividades por parte del Estado. Los regímenes totalitarios
tienen como característica el poseer un líder carismático que tiene todo el poder del Estado y rechaza definitivamente a la democracia como sistema político. Los totalitarismos más importantes que reconocemos en la historia es el fascismo, el nazismo y el stalinismo. En Italia, Benito Mussolini se hace cargo del fascismo. Las características de este totalitarismo eran existencia de un partido político único, los líderes tienen un gran carisma y Mussolini persiguió y reprimió a quienes se opusieron a su régimen. Por lo tanto, suprimió la libertad de expresión. En Alemania, el totalitarismo fue llevado a cabo por Hitler. El nazismo era una ideología política entonces que se desarrolló en Alemania. El término nazi proviene de la abreviación del nacionalsocialismo propuesto en Alemania por Hitler. Las características del nazismo, parecidas a las del fascismo, son las siguientes: existencia de un partido político único, líder carismático. Hitler consideraba que el individuo debía someterse al Estado y por lo tanto también reprimió y persiguió a quienes se opusieron a su régimen, suprimiendo la libertad de expresión. El nazismo se caracterizó principalmente por la persecución a los judíos. El Holocausto fue el genocidio de aproximadamente 6 millones de judíos en los campos de concentración nazi, bajo las más crueles torturas a hombres, mujeres y niños. Además del pueblo judío, los nazis también persiguieron y asesinaron a otros grupos humanos, como los gitanos, los discapacitados físicos y mentales, los homosexuales, los disidentes políticos y religiosos, etc. La imagen nos muestra dos judíos que debían llevar en su solapa la estrella de David para que se reconocieran como judíos. No te olvides de estos conceptos. Holocausto significa matanza masiva de seres humanos. Y genocidio significa exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos políticos, sociales y religiosos. En este periodo de la Segunda Guerra Mundial, del periodo entre guerras, con los totalitarismos, hay dos conceptos que aparecen en todos los libros de historia. Esto tiene que ver con la discriminación, que es el acto de hacer una distinción entre una cosa y otra. Las discriminaciones negativas, cuando se realiza una acción perjudicial hacia un grupo humano, ¿verdad? En este caso, los judíos. Y el otro concepto que siempre aparece es el de raza aria, pues para los nazis, los arios, ellos son los pueblos europeos de raza blanca, descendientes de un linaje de señores del noreste de Europa. Por eso esta raza aria debía dirigir al mundo, según el concepto de Hitler. La otra situación ocurrida en el periodo entre guerras es la crisis económica del año 1929. Al término de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había logrado una gran prosperidad económica. Había acumulado una cantidad considerable de reservas de oro y por lo tanto esto le permitió prestar dinero a muchos países en el mundo, los que comenzaron a reconstruir e invertir generando una sensación de bienestar. Las empresas produjeron más bienes de los que se podían comprar. Eso se llama sobreproducción, sin posibilidades de vender. Así en un momento se produjo la quiebra y tuvieron que cerrar sus instalaciones, produciendo desempleos y otros problemas asociados.
Este periodo también aparece en los libros de historia con el nombre de Gran Depresión del año 1929. El 24 de octubre del año 1929 se desarrolló un colapso definitivo cuando todo el mundo intentó vender su acción en la bolsa para sacar el dinero de los bancos, lo que generó la caída de la bolsa de Nueva York, conocido como el Jueves Negro. Como todas las economías dependían en ese momento de Estados Unidos, comenzó así un colapso total. Esta crisis trajo consecuencias para todo el mundo. Primero, el cierre de todos los mercados, la enorme cesantía que se produjo, el incremento de la pobreza a nivel mundial. Esta crisis afectó considerablemente también a nuestro país, generando inflación, cesantía y pobreza. Otras consecuencias de esta crisis son las siguientes. Los bancos quiebran, pues las personas retiran los dineros personales hasta que se lo permiten. Hay 40 millones de personas desempleadas en el mundo. Estados Unidos cobra los créditos otorgados y los países no pueden cumplir. Hay quiebre de pequeñas y medianas empresas. No pueden restituir los préstamos que habían sido ocupados. En la prueba entonces te van a poner alguna de estas imágenes u otras y te van a preguntar ¿a qué corresponde estas imágenes? Y la respuesta es a la depresión económica o a la crisis económica del año 1929. ¿Y qué consecuencias trajo para el mundo esta situación? Tal como lo revisamos en la presentación anterior, cesantía, desempleo, quiebre de medianas y pequeñas empresas, etc. Estos entonces son los 3 acontecimientos ocurridos en el periodo entre guerras. Esta presentación es muy importante porque lo más probable que de acá te pregunten al menos 3 preguntas. Por lo tanto, te sugiero revisarla más de una vez. Muchas gracias. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!